Mateo capítulo 6, verso 9 y 10. También les recuerdo, como siempre, que en la pantalla va a estar la palabra de Dios para leerla directamente allí. Gloria al Señor. Me gusta tener Biblia de papel. Me gusta la antigua forma de llevar la palabra de Dios, porque también llevar la Biblia en la mano nos identifica como cristianos, no delante de Dios, sino delante de los hombres. Y eso es importante. Mateo 6, versículos 9 y 10. Amén. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hágase ¿qué? Tu voluntad. En la tierra, ¿cómo se hace a dónde? En el cielo. En el cielo no hay problema para que se haga la voluntad de Dios. Parece que el problema está aquí en la tierra, porque está diciendo claramente que se haga tu voluntad. Es una petición, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Así que quiere decir que en el cielo no hay problema. Allá la voluntad de Dios es perfecta y se cumple. En la tierra es otra cosa, pero la petición es que el Señor haga su voluntad. Hoy voy a predicar bajo el título Orando conforme a la voluntad de Dios. Otra vez, orando conforme a la voluntad de Dios. Repita conmigo: la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Qué lindo. ¿Usted cree que Dios anhela hacer su voluntad en ti? ¿Usted cree que Dios desea que usted haga su voluntad? Amén, hermano, dígame amén, porque gloria al Señor, no tenga miedo, así como, ay, ¿por qué? Es que no está haciendo usted la voluntad de Dios. Gloria al Señor. No, esta mañana, gloria al Señor, lo que el Señor nos quiere enseñar es algo sumamente vital para nuestra vida espiritual. Gloria al Señor. ¿Cuánto les gusta tener éxito en la vida? ¿Cuánto les gusta que todo les salga bien? ¿Y cuánto les gusta que aunque a veces no sale bien, pero la Biblia dice que obrará para bien? Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudarán a bien, lo bueno y lo no tan bueno. Pero en todo Dios se va a glorificar si nosotros permitimos que Él haga en nosotros su voluntad. Bendito el nombre del Señor. Ahora cierra los ojos un momentito y levanta allí donde está sentadito tu mano o tus manos y repita conmigo lo siguiente: venga tu reino. Vamos, repítalo. Venga tu reino y hágase tu voluntad en mi vida todos los días. Amén. Démosle un aplauso al Rey. Aleluya. Ahora bien, ¿sabes tú la importancia de conocer la voluntad de Dios en lo que respecta a nuestra vida? Yo me pregunto, ¿conozco yo la voluntad de Dios para mí? ¿Conozco yo la voluntad de Dios para mi vida? ¿Conoces tú la voluntad de Dios para tu vida? Sí, porque nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Cuántos saben que le pertenecemos a Cristo? Nosotros le pertenecemos a Cristo, según Gálatas capítulo 2:20. En este bendito pasaje de la Biblia, Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque todavía estamos en esta carne, gloria al Señor, lo vivo en la fe
del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él hizo el cambio, ¿verdad? Él tomó mi lugar, Él tomó tu lugar. Bendito el nombre del Señor. Y la Biblia dice que Él nos compró a precio de sangre. Quiere decir que no te perteneces a ti mismo, le perteneces a Dios. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Por lo tanto, si le pertenecemos a Dios, ¿cuál es la voluntad que debe imperar en nuestra vida? ¿Mi propia voluntad? No, la voluntad de Dios. ¿O acaso este micrófono hace su voluntad? Hace mi voluntad, porque está en mi poder, en mi posesión. ¿Me entiende? Pero nosotros como hijos de Dios debemos anhelar entonces hacer la voluntad de Dios. Por eso cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro, los versículos que leímos son un extracto del Padre Nuestro. Vosotros cuando oréis, oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Bendito el nombre del Señor. Y luego dice: y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Gloria al Señor. Pero hay gente buscando el pan, pero no está buscando la voluntad de Dios. Y la Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Por qué? Porque estás caminando en la voluntad de Dios. Hay gente que le está yendo mal, hay cristianos que les está yendo mal en la vida y solo quejas y quejas, pero es porque no están caminando en la voluntad de Dios. Entonces no tiene derecho a reclamar. Bendito el nombre del Señor. Wow. ¿Los estoy aburriendo? No, ¿verdad? Gloria al Señor. Así que pongan mucha atención. Ahora, como somos del Señor, Él tiene una voluntad para cada uno de nosotros. Él tiene una voluntad en nuestra familia. Él quiere aplicar su voluntad en mi trabajo. Él quiere aplicar su voluntad en mi vida personal. Él quiere que su voluntad llene mi vida por completo para que yo camine bajo su voluntad. Bendito el nombre del Señor. Por eso es tan importante conocer la voluntad de Dios para caminar en ella, no para ignorarla. Porque podemos conocer la voluntad de Dios, pero podemos caminar ignorantes o ignorando la voluntad de Dios. Sabemos la voluntad de Dios para nosotros en algunas cosas, pero a veces ignoramos la voluntad de Dios. Ignoramos la voluntad. Y por supuesto que Dios no quiere que nosotros caminemos lejos de su voluntad, porque caminando lejos de su voluntad estamos fuera de su protección. La Biblia dice en el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo, o sea, el que está caminando bajo la voluntad de Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces cuando usted lee todo el Salmo 91 se da cuenta que Él te promete protección, librarte de plagas, librarte de males, librarte del látigo, del cazador y de la peste destructora. ¿Me entiende? Dice también que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás ¿cómo? Seguro, debajo de su voluntad. Hermano, cuando yo me doy cuenta que un cristiano, que una de mis ovejas, y digo mis ovejas porque el Señor por su gracia me puso a pastorear un rebaño, y como pastor me va a pedir cuenta de ustedes, y me siento tan mal cuando me doy cuenta que una de mis ovejas anda en desobediencia, cuando una de las ovejas del rebaño anda mal, lejos, apartado de la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué me siento mal? Porque tengo que orar el doble para pedirle a Dios misericordia de que lo guarde y lo proteja, porque sabiendo yo que está apartado o fuera de la voluntad de Dios, es frágil presa del enemigo. Como dice Primera de Pedro, dice que el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? A los que estén fuera del abrigo del Altísimo, a los que salgan de la voluntad de Dios. Hermano, fuera de la voluntad de Dios tomamos malas decisiones. Fuera de la voluntad de Dios
hermano, metemos las de andar a cada rato. Fuera de la voluntad de Dios estamos desprotegidos. Fuera de la voluntad de Dios perdemos la sabiduría. Fuera de la voluntad de Dios, hermano, cuando nos damos cuenta, hemos cometido muchos errores y después cuando volvemos, estamos necesitados de la gracia de Dios, pero tenemos que acarrear con las consecuencias de andar fuera de la voluntad de Dios. Por eso es que es tan importante conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. En San Juan capítulo 16, versículo 24, dice: hasta ahora nada habéis pedido. Y a mí me llama la atención que diga eso, porque yo he pedido mucho. ¿Por qué Jesús dice hasta ahora nada habéis pedido? Quizás lo que a él se refiere es que no hemos pedido nada conforme a la voluntad de Dios. Muchas cosas que pedimos están fuera de la voluntad de Dios. Y cuando pedimos fuera de la voluntad de Dios, no hay respuesta. Y él dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, lo que hará efectiva nuestra oración, cuando él dice pidan, pidan para que vuestro gozo sea cumplido cuando reciban. Lo que hace que nuestra petición sea efectiva es que tanto conocemos la voluntad de Dios. Es cuánto conozco yo la voluntad de Dios, para que sean oraciones efectivas y para que traigan respuesta. Porque podemos estar orando fuera de la voluntad de Dios y eso se convierte en una oración no efectiva, no es una oración eficaz que va a traer respuesta de parte de Dios. Y yo entiendo a Dios, porque Dios te conoce desde tu levantar hasta tu acostar. Pero no solamente Dios conoce tu levantar y tu acostar, Dios conoce tu futuro, tu mañana. Y Dios sabe lo que te va a bendecir, pero también Él sabe lo que te puede destruir. Y entonces es importante conocer la voluntad de Dios para poder pedir conforme a su voluntad, porque Dios no nos dará aquello que nos destruya, Dios no nos dará aquello que nos haga daño, Dios no nos dará aquello que nos aparte de Dios. Muchas veces hemos pedido: Señor, quiero mucho dinero, y cuando llega el dinero nos apartamos de Dios y nos olvidamos de Dios y terminamos como el hijo pródigo, gastándolo con viejas malillas y malas costumbres y malos vicios, como lo hizo el hijo pródigo. Lo que pidió destruyó su vida. Y luego estaba allá deseando comer el alimento de los cerdos. ¿Sabe qué es eso? Es cuando uno se aparta de Dios y está en el mundo y está comiendo toda la suciedad y la basura que el mundo está ofreciendo y da. Porque hay muchos allá afuera creyendo que están viviendo felices, pero no son felices, son una apariencia. Son como el payaso que tiene una sonrisa pintada, pero por dentro está llorando. Por eso es tan importante conocer la voluntad de Dios para poder pedir lo que nos conviene. Gloria al Señor. Están muy serios, pero no importa. Pero eso quiere decir que están reflexionando. Recuerda que la voluntad de Dios es lo mejor para nuestra vida. Repita conmigo: la voluntad de Dios es lo mejor para nuestra vida. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia dice que la voluntad de Dios, aleluya, es buena, es agradable y es perfecta. Gloria al Señor. Y con solo entender eso, uno dice: wow, Señor, quiero tu voluntad en mi vida todos los días. Porque es lo mejor que me puede pasar, caminar en la voluntad de Dios, porque es buena, agradable y perfecta. Oh, déselo fuerte. Aleluya. Dios no te dice: mira, acepta mi voluntad. Mi voluntad es mala, es fea e imperfecta. No. Él pone delante de nosotros algo que Él está diciendo realmente es bueno. Te va a agradar hacer mi voluntad. Además, es perfecta. No hay falla en ella. Bendito el nombre del Señor. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Primera de Juan, versículo 5,
Primera de Juan capítulo 5, versículo 14. Dice: y esta es nuestra confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahí ya voy entendiendo por qué es importante conocer la voluntad de Dios y por qué el Señor dice que yo tengo que pedir para que mi gozo sea cumplido. Y Él dice: hasta ahora nada habéis pedido en la voluntad de Dios. Pidan para que vuestro gozo sea completo. ¿Por qué? Porque dice claramente aquí que si yo conozco la voluntad de Dios, voy a pedir, aleluya, con fe y confiadamente. Porque, por ejemplo, el pastor Joxan resulta que tiene 100 millones de colones. Y él me había dicho, me acuerdo que me había dicho: cuando necesite, pídame. Y entonces generó en mí una confianza y me dio fe de poder pedirle. Y entonces digo yo: wow, necesito 10 millones de los 100 que tiene. Y entonces yo voy a ir donde Él confiadamente, porque ya Él me había dicho que podía contar con Él. Y entonces llego y le digo: hermano pastor, necesito que me dé 10 millones de los 100 que tiene. Y Él me los va a dar, porque ya me los había ofrecido. Así es con Dios. Cuando usted conoce la voluntad de Dios para usted, usted podrá acercarse a Dios con toda libertad para pedirle lo que necesita, que Dios se lo va a dar. Hay confianza en usted porque usted conoce la voluntad de Dios para usted. Y entonces usted puede acercarse a Dios confiadamente y pedir con fe lo que necesita, y Dios se lo va a dar, porque si está de acuerdo a su voluntad, Dios no se lo va a negar. Dice claramente el versículo: esta es nuestra confianza, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Aleluya. Así que si yo estoy seguro que lo que estoy pidiendo a Dios está de acuerdo a su voluntad, tendré la confianza que recibiré aquello que estoy pidiendo. Porque si lo que estoy pidiendo está alineado, está alineado. Así que antes de pedir, primeramente verifique si lo que usted va a pedir está alineado a la voluntad de Dios. Y si usted confirma y el Espíritu le da testimonio que está alineado a la voluntad de Dios, pida con fe, no dudando nada, y usted va a recibir lo que está pidiendo. Amén, gloria al Señor, aleluya. Mire, porque si lo que estoy pidiendo dice está alineado, gloria al Señor, entonces mi oración será 100% efectiva. 100% efectiva. Eso es la oración eficaz del justo, de la que habla el apóstol Santiago. Dice la oración eficaz del justo puede mucho. Y yo decía: pero ¿cuál es la oración eficaz? ¿A qué se refiere Santiago cuando dice eficaz? Es eficaz cuando ésta está alineada a la voluntad de Dios. Se hará efectivo el cheque, hermano. Y es un cheque al portador: tome, vaya, cámbielo, gloria al Señor. No va a rebotar, no es diule, gloria al Señor, ¿entiende? Porque se vuelve eficaz cuando está alineada a la voluntad de Dios. Ahora, porque mi confianza del conocimiento de su voluntad me da la fe para creer que recibiré lo que pido. Oh, aleluya. Ahora, porque si pedimos desconfiadamente, porque hay gente que pide desconfiadamente, ¿verdad? Gloria al Señor. De si será o no será. Voy a tantear a Dios. Voy a pedir a ver si sí o si no. Esa oración es ineficaz, porque no lleva fe, menos confianza, sino que está plagada de duda. Y nos pasará lo que dice el apóstol Santiago en capítulo 1, verso 7. Gloria al Señor, que el que pide dudando, dice el versículo 7, no piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Por eso que usted
Para poder llegar delante del Señor con una oración eficaz, usted tiene que llegar muy confiadamente de que conoce que eso que está pidiendo sí es la voluntad de Dios para su vida. Ya casi vamos a aterrizar porque esto es la introducción, porque lo que quiero que usted entienda hacia dónde lo quiero llevar o hacia dónde nos quiere llevar el Espíritu Santo con la enseñanza de esta mañana. Bendito el nombre del Señor. Esto nos sucederá, o sea, se nos va a ser negada la petición, nos va a suceder, aleluya, porque estamos fuera de la voluntad de Dios. Ahora, entonces, ¿cómo hago para conocer la voluntad de Dios? Ahí está el detalle, hijo Cantinflas. ¿Cómo hago, pastor, para conocer la voluntad de Dios? Para entonces pedir eficazmente, para que mi oración sea 100% efectiva. ¿Sabe qué dice Oseas 4:6? Oseas 4:6 dice, y yo quiero que se lo aprenda de memoria porque lo hemos repetido muchas veces, dice: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Mi pueblo no recibe porque no tiene el conocimiento de mi voluntad. Mi pueblo se está perdiendo bendiciones múltiples porque no conoce mi voluntad. Bendito el nombre del Señor. Ahora entonces, ¿qué tengo que hacer para conocer la voluntad de Dios? Mire, hermano, ocúpese en conocer más a Dios. Ocúpese en conocer más a Dios, en ser más íntimo con Él. Hermano, porque Dios no nos llamó a una religión ni a una vida de religiosidad, de venir a la iglesia los domingos y entrar seco e irme como una estopa seco para la casa, por cumplir nada más, por ser parte de. Es que hoy tengo tantos domingos de no ir a la iglesia y me acordé que soy cristiano. No, porque lo hemos repetido hasta la saciedad. El ser cristiano no es una religión, es una relación. ¿Cómo está tu relación íntima con Dios? ¿Cómo están tus tiempos íntimos en la presencia de Dios? ¿Estás viniendo a la presencia de Dios? ¿Estás mirándote cara a cara con el Altísimo en oración? ¿Estás buscando tu lugar secreto en la presencia de Dios? ¿Estás teniendo la intimidad que Dios quiere que tengas con Él para que Él se revele a ti? Porque, hermano, la voluntad de Dios es conocimiento, es la mente de Dios, y no va a venir a ti, aleluya, si no tienes intimidad con Dios. Y sabes, la voluntad de Dios es progresiva en la revelación. Yo empecé sirviéndole al Señor como pastor de jóvenes. Era la voluntad de Dios. Sí, era la voluntad de Dios para mí en ese tiempo. Luego fui evangelista. Ya no era la voluntad de Dios que fuera pastor de jóvenes, porque ahora soy evangelista. Porque es progresiva la voluntad de Dios. Pero el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. La Biblia dice que para el hombre natural las cosas del Espíritu, las cosas de Dios son locura. Y en el tiempo que fui evangelista, era la voluntad de Dios para mí en ese momento. Las almas se convertían, había milagros en las campañas. Yo iba a la cárcel y los presos se convertían. Esa era la voluntad de Dios para mí en ese momento, pero fue progresando. Y ahora soy pastor. Y es la voluntad de Dios que yo sea pastor, porque estoy aquí y porque Dios sigue trabajando en mi vida. ¿Qué seré mañana? Bueno, lo que quiero es ser lo que la voluntad de Dios diga que debo ser. Y así mismo tú también. Dice, bueno, cuando yo me convertí, yo me congregaba en Alfa y Omega, pero después, 10 años después, yo estaba en la iglesia Gracia. Era la voluntad de Dios. Cuando usted camina bajo la voluntad de Dios, Dios te va llevando progresivamente al lugar indicado que tienes que estar en el tiempo y el espacio indicado, el día y la hora. Aleluya. Dios te va a poner en el día y la hora. Cuando tú permites que la voluntad de Dios se manifieste en tu vida. Otra forma de conocer la voluntad de Dios está aquí.
en la palabra de Dios. Aquí está la voluntad de Dios para ti y aquí está la voluntad de Dios para mí. Yo no sé cuánto lees tu Biblia o hace cuánto no la lees. Quizás está llena de polvo en tu casa, quizás ya ni tengas una Biblia impresa. Yo no sé, pero si quieres conocer la voluntad de Dios, tienes que leer su palabra, porque en su palabra está la voluntad de Dios. Y a través de su palabra nos es revelado Dios mismo. Lo que Él piensa, sus deseos, lo que Él quiere acerca de su pueblo, lo que Él quiere que yo haga, lo que Él quiere como yo viva, está aquí en su palabra. Yo tengo que leer y estudiar la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios. Bendito el nombre del Señor. Si cuando vienes a la iglesia no pones atención a su palabra, ni disciernes la voz de Dios en cada cosa, porque hermano, Dios te puede hablar aún entrando por esa puerta. Incluso bajándote del taxi, antes de entrar, Dios te puede haber hablado y Dios te puede estar hablando. De hecho, Dios te está hablando ahora. Yo no sé si tú puedes discernir la voz de Dios y entender qué es lo que Dios me está enseñando y qué es lo que Dios quiere que yo aprenda. Pero no para que me entre por un oído y me salga por el otro. Es para que lo anide y lo atesore en mi corazón, para que lo ponga por obra. ¿Cómo nos ha enseñado el apóstol Santiago hoy? El apóstol Santiago dice, aleluya, que debemos ser oidores, pero no oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y solo los que caminan bajo la voluntad de Dios son hacedores de la palabra. Porque la palabra es la voluntad de Dios para nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Pero también, hermano, la otra cosa que me enseña la voluntad de Dios, como lo dije antes, es la oración. Porque cuando yo oro, Dios me habla. Cuando yo oro, Dios me revela. Cuando yo oro, me pongo más sensible a la voz del Espíritu Santo. Entre más yo busco la presencia de Dios, más sensible soy a la voz del Espíritu Santo, porque esa es la otra clave, es oír al Espíritu Santo. Porque Jesús lo dijo en San Juan 16:13. Cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, dice: Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber. Hermano, cuando usted no sabe orar conforme a la voluntad de Dios, usted tiene al Espíritu Santo. Dígale: Espíritu Santo, dirígeme. Dime por dónde tengo que ir. ¿Cuál camino tengo que escoger? ¿Qué decisión debo tomar? Porque no sé cómo. Romanos dice: ¿debemos orar como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermano, Jesús dijo: no los dejaré huérfanos, les voy a enviar a otro como yo, el Paracletos, el Espíritu Santo, el Consolador, que estará con vosotros todos los días. Hermano, usted no camina solo, hermana. Usted no camina sola, usted tiene el Espíritu Santo. ¿Qué dice Corintios? ¿O ignoráis que sois templo del Espíritu Santo, el cual mora en vosotros? ¿Qué nos cuesta decir? Pero que no lo practicamos. Pero ¿qué nos cuesta decirle al Espíritu Santo? Oh amado Espíritu Santo, tú que lo sabes todo, dime qué debo hacer en esta situación. Dirígeme, porque quiero hacer la voluntad de Dios. Bendito el nombre del Señor. Así que, hermano, conozca a Dios, sea más íntimo con Dios. Búsquele más al Señor. Lea la palabra, porque ahí está la revelada, la voluntad de Dios. Y llénese y camine en comunión con el Espíritu Santo, porque Él lo va a guiar a toda verdad y de seguro le va a mostrar la voluntad de Dios. Amén. Si lo cree, denle un aplauso al Señor esta mañana. Bendito el nombre del Señor. ¿Saben? Mire lo que dice Salmo 25:14 para que vea que no le miento. Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos les hará conocer su pacto, su voluntad. Es en la comunión íntima con los que le temen. La comunión íntima de Dios es con aquellos que le buscan,
que se someten a Él. Y aquellos que le buscan y se someten a Él, ¿qué recibirán? Dice, les haré conocer mi pacto, mi voluntad. Bendito el nombre del Señor. Sabe, hay gente, dije antes y lo repito, orando fuera de la voluntad de Dios. Por eso no reciben. Dios conoce lo mejor para ti y no te dará lo que está fuera de su voluntad. Hay gente pidiendo también cosas por las cuales más bien debería estar declarando y declarándolas como suyas por fe, porque ya Dios se las dio. Señor, sáname. Esa es la voluntad de Dios, sanarte. ¿No dice la Escritura en el libro de Isaías que por su llaga fuimos nosotros curados? ¿No dice pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán? ¿Es o no la voluntad de Dios que tú seas saludable? Sí es la voluntad de Dios. Entonces, en vez de pedir que Dios te sane, declárate sano en el nombre de Jesús, porque por sus llagas tú ya fuiste sanado. ¡Wow! Señor, bendíceme. Señor, prospérame. Dice la Escritura que Él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos. Mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4. Hermano, en vez de pedir, Señor, prospérame, Señor, bendíceme, declárate bendecido, declárate prosperada en el nombre de Jesús. Esta temporada no me va a faltar nada, porque ya mi Dios suplió todo lo que me hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Posiciónate, hermano, conforme a la voluntad de Dios, porque conozco su voluntad. Yo declaro su palabra y declaro su voluntad en mi vida. Entonces voy a caminar en éxito y en victoria. Y no voy a perder el tiempo pidiendo lo que ya Dios me dio, porque eso es dudar. Y entonces lo que hace eso es detener la bendición. Porque Dios dice, decídete, ¿te bendije ya o quieres que te bendiga? ¿O no has entendido que te he bendecido ya? Efesios capítulo 1, que Él nos bendijo ya con toda bendición, aleluya, en los lugares celestes en Cristo Jesús. Aleluya. Y termino con esto. Debes entender y conocer la voluntad de Dios para caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que camines en victoria, que camines en éxito, que camines en bendición. Esa es la voluntad de Dios. Pero tienes que entender también que hay otro que quiere que tú hagas su voluntad. Porque Él se pelea tu alma. Pero te voy a decir algo. Cuando tú declaras, quítate, Satanás, porque vencido estás. Y mi vida, como dice Colosenses, está escondida con Cristo en Dios. Y Jesús dijo, aleluya, os doy autoridad sobre todo espíritu inmundo, sobre toda obra del diablo, y nada te dañará. Pero él es necio. Se atrevió a tentar a Jesús, al Hijo de Dios, a Dios mismo. ¿Y qué le dijo? Todo esto te daré si postrado me adorares. Qué sinvergüenza más grande. Pues si tentó a Jesús, no te va a tentar a ti y a mí. No va a venir a buscar cómo apartarte de la voluntad de Dios para que sigas la de Él. ¿Y qué es lo que te dice? Lo mismo que le dijo a Jesús. Todo esto te daré si postrado me adorares. Ocupas un novio, te lo daré. Aquí está, un novio mundano, muy guapo y todo, pero mundano. Y la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esa es la voluntad de Dios, que te unas a un creyente, no a un incrédulo. Escuche, joven, yuhu. La voluntad de Dios es que te unas a un creyente, a una creyente, no a una incrédula, no a un incrédulo. Y voy a ir más largo todavía. La voluntad de Dios no es que te unas a un frío, apático y apagado espiritual. La voluntad de Dios es que te unas a un hombre o una mujer de fuego en Cristo Jesús. Cuando nosotros desobedecemos, entonces le estamos haciendo caso a la voluntad del otro, porque terminamos sin saberlo postrado y adorándolo.
Pero el único que se merece adoración, alabanza, gloria y honor es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya.